Cada vez de que la identidad colectiva se singulariza, es porque existe un patrón explicativo a ella, y ese patrón explicativo es la política organizada. Entonces, en ese terreno nos deja justamente con toda una discusión. ¿Qué son identidades colectivas singulares? Las identidades nacionales, por ejemplo, curiosamente. La que nos invita nuevamente, principio de semejanza, somos todos chilenos. Perfecto. Una suerte de verde aldea gigante en la cual todo es feliz. Es cosa que ustedes escuchen la canción nacional y puro Chile, entonces, el paraíso terrenal. Pero por otro lado, siguiendo con eso, hay otros. Y el otro no es bueno. El otro es un potencial enemigo. Cuando la canción nacional habla de la cordillera de los Andes, llama la atención el término que emplea, un baluarte. ¿Por qué un baluarte? No estamos escudando de alguien, contra alguien, argentino, por ejemplo. Pero empieza a describir toda la canción nacional justamente una serie de fronteras naturales como si fuéramos una isla. Entonces, nuevamente, principio de semejanza, somos la comunidad chilena. Pero también implica un principio de diferencia, los otros. Lo de afuera es malo. Sí, lo de afuera es malo. ¿Existen otras identidades colectivas singulares? Por supuesto que sí. Los partidos políticos la emplean todo el tiempo. Después de los estados, los partidos constantemente. Y en rigor, cualquier tipo de organización política digna de mención. Dentro de la moderna antropología política se ha sostenido que los grupos étnicos, entendidos como organizaciones políticas, también lo manipulan. Y eso podría explicar esta emergencia indígena en América Latina. Los indígenas siempre estuvieron aquí. Sí, siempre estuvieron aquí. ¿Por qué emergen? ¿Sí? Bueno, todo indica que la política organizada es un patrón explicativo al respecto. ¿Podríamos seguir jugando? Por supuesto. Pero en este caso yo pienso que podríamos jugar con cosas más cotidianas. A propósito del egocentrismo. Tomando en cuenta que normalmente cuando nosotros pensamos, sobre todo pensamos en la epistemología, se nos olvida a veces que la epistemología podría tener un patrón cultural. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, y a propósito del vocablo mexicano de pedo, ¿qué pedo con la magia, por ejemplo? Usted justamente, profesor, citaba el caso de José María Arguedas. José María Arguedas tiene un libro precioso que se llama Todas las sangres, y en el cual, en el contexto en que lo cita, los años 60, en el cual la intelectualidad progresista marchaba para otro lado, ¿sí? Arguedas publica esa famosa novela, en la cual habla de un sujeto muy particular que es Randall Wilker, ¿sí? Wilker es probablemente un campesino quechua que termina yéndose a Lima. Él es cerrado, probablemente se termina yendo a Lima, y en una serie de peripecias que vive, él termina aprendiendo a leer y escribir en castellano. ¿Sí? Siguiendo el ritual de la época, tomando en cuenta la influencia del indigenismo mexicano primero y todo lo que era el indigenismo continental, se suponía que Wilka tenía que seguir el siguiente guión: dejar de ser indio, convertirse en parte del proletariado y formar parte justamente del proceso político que se estaba dando hasta ese momento. No sé si han leído la novela, pero resulta que en la novela Wilka defrauda al guión. Definitivamente Wilka vuelve a la sierra y dice: sí, soy comunero letrado, pero comunero. Comunero. O sea, la magia sigue siendo parte de mi vida. Y no puedo creer ni pensar que la vida puede estar sin magia. ¿Sí? Sin magia. Entonces, en este plano, ¿qué pasa con el tema de ciencia y magia en América Latina? Es una antinomia. ¿Sí? Constituye una antítesis. ¿Sí? Y a propósito de ello, nos olvidamos que en el plano de la identidad, el conocimiento también podría tener un sello de identidad, pero está situado en un sistema de poder. ¿Sí? Está situado en un sistema de poder, y por eso podríamos caer a ratos en los debates con respecto al logocentrismo. ¿Sí? ¿El logos es todo? ¿O hay algo más? Entonces, en un libro precioso de Gustavo Lins Ribeiro y Arturo Escobar, que se llama así tal cual, Antropologías del Mundo, ellos justamente sostienen: bueno, tenemos dos opciones. O abrazamos, ya ahora que estamos en una universidad, el conocimiento hegemónico, ellos le llamarían la antropología hegemónica. O dos, asumimos que existen conocimientos del mundo, ¿sí? En el cual podríamos entrar en interacción.
no implica una invitación al parroquialismo, no implica volver a la parroquia, implica probablemente tal establecer un diálogo fecundo entre tradiciones distintas y ver qué pasa. Volviendo al tema de la identidad, en América Latina, ¿tenemos una identidad o tenemos muchas? Segundo, ¿es solo propio de América Latina esto? ¿O la pluralidad de identidades es un fenómeno tan universal como la humanidad? ¿Sí? Yo me quedaría con lo último. Por lo mismo, si tuviésemos que cerrar, ¿sí? A propósito del tiempo, si tuviésemos que cerrar con el tema de si existe una identidad más importante que otra en América Latina, yo pienso que no. Yo pienso que cada una de las identidades que forman parte son parte de nosotros y nosotros las vivimos cotidianamente una a otra, ¿sí? Embonadas y tomando importancia una más que otra. Al momento en que una identidad tome más importancia que otra en el sentido de identidad colectiva, podemos tener seguridad, como debería ser la política organizada para detrás. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia al profesor Jaime González y vamos a dar paso a una tanda de reflexiones, así que los participantes pueden tener dudas o no sé, inquietudes. Que ya vemos que tenemos la primera. Sí, dos preguntas, una para primero para el último, o sea, para el último de los dos. Sí. Con respecto a lo que dice usted sobre identidad colectiva singular, sí. Se apoya en un patrón explicativo, sí. Y hace como por ejemplo que explica que da, que ahora por ejemplo la invasión de Oriente. Por ejemplo. En cuanto, claro, a que una identidad se impone a la otra. ¿Qué pasa por ejemplo en América Latina? En el caso en que los latinoamericanos como identidades no quieran sobreponerse, por ejemplo, a la europea, sino que simplemente quieran dejar o sea, que Europa o que todo lo que no es América nos deje ser, simplemente liberarnos de Europa para que nos dejen ser como identidad. No en el caso en este caso de invadir Europa, sino que dejar de que Europa nos deje invadir. ¿Qué pasa en ese caso? ¿También hace inflamable la comunidad? Y la segunda. La segunda, bueno, más que, no es una pregunta, sino más que una reflexión. En cuanto a la identidad latinoamericana, igual es bien curioso y algo irónico en cuanto al lenguaje, porque si hablamos de América, ¿qué es América para el resto del mundo? América es Estados Unidos. Y Sudamérica simplemente es lo que está al sur de Estados Unidos. Si hablamos de Latinoamérica, ¿qué agrupa Latinoamérica? Agrupa las lenguas latinas que vienen de Europa. Si hablamos de Hispanoamérica también, estamos hablando de lo que nos agrupa en cuanto a los que hablan la lengua castellana. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una identidad latinoamericana o americana si ya el nombre nos vincula directamente con nosotros? Bueno, déjenme ser, decía un amigo mío, me acuerdo yo, cuando estábamos en la adolescencia. ¿Ya? Te gustaba dejarse el pelo corto, no, el pelo largo y se lo querían cortar en el colegio, me acuerdo. Y a propósito de ser y el tema de la identidad singular, hay un problema. Nosotros, independientemente de la influencia europea o norteamericana, seguimos teniendo y reproduciendo una multiplicidad de identidades propias. Aunque claro, ahí entramos al terreno de qué es lo propio y qué es lo ajeno. ¿Sí? Si partimos de una perspectiva más constructivista, que es lo que yo defendería, definitivamente en ese terreno, lo que tiene que ver con las identidades, estas se inventan y se reinventan todo el tiempo, por una parte. Por tanto, pensar que, por ejemplo, como chilenos, tenemos algo en común con los chilenos de 1810, bueno, yo pienso que usted se podría encontrar con mucha sorpresa. ¿Sí? Es muy probable que se encuentre con otra sociedad. ¿Ya? Es muy probable. Segundo, si ahora usted, por ejemplo, me dijera, me pusiera en la posición de políticamente, ¿sí? Organicemos políticamente el tema de la identidad latinoamericana para que nos dejen ser, ¿sí?
uno de los primeros problemas que tendría que enfrentar es muy bien, ¿cuál es la identidad latinoamericana? Si toma en cuenta lo que estábamos discutiendo anteriormente, la identidad latinoamericana, así como en mayúscula, es algo difícil de hablar no solamente para América Latina, sino que para cualquier lugar del mundo. O sea, la identidad en términos mayúsculos es como demasiada ambición, suena a acción del Estado. Suena bastante a acción del Estado. Entonces, claro, hubo un momento dado en que el Estado nos dijo que éramos chilenos. Antes de eso, Chile podía ser el nombre de una capitanía general o de una región, pensando ya en términos más precolombinos. ¿Ya? Pero de ahí chilenos como una comunidad política era otra cosa. Entonces, si usted, por ejemplo, organizara políticamente América Latina para que nos dejaran ser, el gran problema que tendría que enfrentar es, bueno, esa identidad latinoamericana ¿no se convertiría efectivamente en una identidad colectiva singular? Yo le garantizo que sí. Yo le garantizo que sí. En su momento, a propósito del indigenismo, la Revolución Mexicana trató de construir un proyecto de lo que podía ser México. Quizás uno de los experimentos sociales más increíbles del mundo, ¿sí? Y el proyecto indigenista partía del siguiente supuesto, o sea, citando a Lázaro Cárdenas, ¿sí? Definitivamente, el proyecto no es indianizar México, es mexicanizar al indio. Pregunta, bueno, el indio, o sea, en este continente no había indios hasta que llegaron los españoles. El indio no es parte de México. ¿Sí? Por tanto, esa identidad mexicana no podía ser de algún modo un poquito externa a lo que se estaba aplicando. Volviendo a América Latina, su pregunta, yo pienso que si construyéramos, bueno, si iniciáramos un proceso en el cual Europa déjenos ser, ¿sí? Estados Unidos déjenos ser, en el plano de la identidad, lo más probable es que nos enfrentaríamos con ese problema. Y lo más probable es que terminaríamos como México en la revolución. Se impondría una identidad colectiva singular y las demás, lo más probable, es altísimamente probable, serían anuladas. Por lo menos en el discurso oficial. Eso. Quisiera haber hecho una pregunta. No, ahí está. El problema no es que usted dice nosotros somos una cosa europea. Sí, se mira desde arriba, de una manera completamente académica. Pero el chileno que hablamos, o el colombiano, o el mexicano del DF, no es español de España. Y tampoco existe España, las Españas. La idea de la cosa dialectal que se habla de repente, cuando yo escuchaba que en la tele, no, son formas dialectales, pero también esconden una serie de primer piso, de subterráneos que hay que todavía trabajar, ¿no? Ahora, hay que tener mucho cuidado con esa actitud, a lo mejor lo dije de manera muy apresurada. ¿Qué cosa uno dejaría que Europa no entrara o que entrara? Nosotros tenemos muchas cosas que son no europeas, sino de origen europeo, pero que han sido vueltas a trabajar. Es como esa... Lo haces con un instrumento. Hay un instrumento que se inventó en el siglo XX, que es el steel drum, el tambor de un envase de petróleo, que se hizo en Jamaica y que se toca, qué sé yo, como una marimba. Uno podría decir, no, porque esto viene de la Standard Oil Company. Sí, pero hicieron con eso un instrumento que es completamente novedoso. Tomaron lo que... Neruda dice, a los conquistadores se les cayó el idioma. Sí, cuando uno ve, por ejemplo, hoy día a Nicanor Parra, lleva al chileno incluso, a cumbres que ya la quisiera Góngora, ¿no? Estoy bromeando. Entonces, hay que tener... No, yo creo que no tenemos que... Esa idea del complejo, de que nosotros tenemos que ser algo nuevo,
somos